Buenas noches para todos. Mi nombre es Giovanni Muñoz, yo soy médico residente del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas y vamos a hablar hoy sobre el enfoque del trauma en tórax en el servicio de urgencias. Teniendo en cuenta, pues, que muchos de nosotros hemos tenido que manejar trauma de tórax justamente pues, en los servicios de urgencias, he tratado de darle pues un enfoque siguiendo los lineamientos de la TLS y también pues haciendo un repaso sobre la fisiopatología del trauma en tórax. Entonces, eh, yo decidí pues llamarle a esta charla más allá del tubo a tórax. Y es que la importancia que existe pues en el conocer sobre el trauma de tórax es que se ha estimado que representa el 35% de todos los traumas en Estados Unidos para un estudio epidemiológico del año 2017. Sin embargo, si nosotros vamos a ver las series de casos pues, sobre eh, el trauma de tórax, sobre todo pues, en nuestro medio, encontramos que existe pues, una falta de caracterización de la mortalidad por segmentos de trauma y cuando encontramos entonces las principales causas de defunción en países de ingresos bajos, encontramos las lesiones por accidente de tránsito sin especificar mayor cosa, pues en el séptimo lugar y las de funciones en países con ingresos medianos altos en el décimo lugar, de los cuales pues aquí obviamente caben trauma encefalocraniano, trauma de cuello, trauma de tórax. Sin embargo, conocemos que hasta en un 32% de los pacientes que se atienden con politrauma en el servicio de urgencias pues tienen asociado un trauma de tórax. De las muertes asociadas a este tipo de traumas, entonces encontramos que el 75% de las muertes pueden ser prevenibles. Sin embargo, cuando encontramos la diferenciación entre el manejo inicial del trauma, solamente el 10% de los traumas contundentes y solamente el 15% de los traumas penetrantes son llevados a manejo quirúrgico. Por lo tanto, es importante conocer el mecanismo del trauma de tórax, pues sobre todo en los pacientes que se presentan con politrauma, porque pues esto va a llevar a que tomemos mejores decisiones a la hora de monitorizar los pacientes y de hacer pues el abordaje inicial. Recordemos entonces que existen o se han definido 4 círculos interactivos del politrauma, en donde la mortalidad de los pacientes de manera temprana se presenta por hemorragias no controladas. Entonces, vamos a encontrar una complicación, una mortalidad tardía que está dada por lesión tisular con un daño endotelial. Recordemos entonces la importancia del endotelio, pues como función principal en la regulación de mecanismos importantísimos como la inflamación y como la coagulación, por lo cual se puede desprender posteriormente una coagulopatía y otras complicaciones asociadas al politrauma dentro de estos círculos, también asociada a la hipotermia. ¿Y por qué estoy hablando entonces de daño tisular en el trauma de tórax? Recordemos que el pulmón tiene la red endotelial más grande del cuerpo y se ha estimado pues, que uno puede tapizar una cancha de fútbol solamente con el tejido endotelial de una persona, por lo cual esos fenómenos de fuga capilar van a ser más acentuados en los pacientes en contexto de trauma de tórax y esto va a generar pues, unos fenómenos fisiológicos importantes en el paciente en contexto de trauma. Esa fuga capilar no solamente va a arrastrar líquido hacia el espacio intersticial, sino también células, sobre todo macrófagos y complejos de leucocitos y plaquetas que van a acentuar el fenómeno inflamatorio y que puede además presentar un traspaso hacia el contenido alveolar. Bueno, entonces recordemos que dentro del contenido alveolar vamos a tener líquido libre, proteínas, células, y esto va a tener dos efectos pues importantísimos como complicación. Primero, una alteración en el intercambio de gases, obviamente por un aumento del tejido intersticial y una mayor necesidad o mayor distancia pues de cruzamiento de los gases y segundo, pues una mayor resistencia de la vía aérea.
por lo cual estos pacientes probablemente van a estar en condición de hipoxemia y en condición de un síndrome de dificultad respiratoria agudo. Además, pues esto va a llevar a una disminución del volumen de perfusión, no solamente dentro del pulmón, sino de manera generalizada, que puede causar hipoperfusión renal, hipoperfusión cerebral, disminución del conteo de plaquetas, disminución del aporte de oxígeno y nutrición celular y por último, acidosis metabólica que va a estar pues en contra del pronóstico del paciente. Entonces, la importancia pues de conocer y de reflexionar sobre la fisiopatología del trauma en los pacientes con trauma de tórax está en que estos pacientes tienen unos cambios biomecánicos que ya explicamos, que tienen mayor posibilidad de hacer un síndrome de dificultad respiratoria por efecto mecánico, o ellos tienen una mayor estancia en UCI y una mayor necesidad de ventilación. Y por último, pues al tener mayor necesidad de ventilación mecánica, van a tener también un segundo trauma por la ventilación mecánica. Habiendo pues hecho esta introducción, ahora sí vamos a entrar en cada una de las revisiones de las lesiones que se asocian al trauma de tórax y vamos a iniciar, como les dije inicialmente, desde el punto de vista de la TLS con la revisión primaria o las lesiones que amenazan la vida. Y para esto vamos a empezar con el examen pues, de la vía aérea. Recordemos entonces que en el adulto la anatomía pues, de la vía aérea tiene una estructura cilíndrica que empieza pues, a partir de la formación de la tráquea en la apertura de las cuerdas bucales que se produce a partir aproximadamente de C6 y este diámetro de las vías respiratorias pues se va a ir disminuyendo a medida que se va profundizando en el tejido pulmonar. Entonces, cuando analizamos el paciente, pues en el contexto de la valoración de la vía aérea, lo primero que se nos viene a la cabeza es las posibles lesiones traqueobronquiales que tenga el paciente. Entonces, importante reconocer estas lesiones traqueobronquiales en los pacientes que tienen traumas cérvico-torácicos o en los pacientes con traumas penetrantes. Además, en los accidentes de tránsito por el mecanismo de desaceleración. Y esto puede generar, entonces, una entrada por un mecanismo penetrante hacia la tráquea o por la desaceleración una ruptura de todo el tejido de colágeno de la tráquea y una lesión de este tejido justamente que se ha identificado, que se produce de manera prioritaria pues en 2 centímetros superior a la carina. Y estas lesiones se pueden generar entonces, obtienen pues generalmente dos cursos clínicos. El primero es con la formación de una fístula traqueobroncopleural y el segundo sin la formación de esta fístula. Entonces, como hallazgos clínicos, vamos a tener, si es el contexto de una herida penetrante, una herida cervicotorácica con una fuga masiva de aire, la presencia por el mecanismo del trauma de fracturas de los arcos costales superiores. Y estos pacientes van a ser unos neumotórax grandes cuando se presentan con fístula, los cuales presentan a la hora pues, de corregirlo con un tubo de toracostomía, una fuga masiva de aire a través del tubo o unos neumotórax que no mejoran a pesar de que el tubo está bien posicionado. Además, obviamente el desgarro de la tráquea va a generar ascenso de contenido hemático y puede generar hemoptisis que puede ser tan significativa pues que el paciente va a tener dos mecanismos pues, de lesión de la vía aérea superior. También estos pacientes presentan generalmente un enfisema subcutáneo que crece de manera rápida, dramática y que es bastante deformante. Y como signo clínico se ha descrito el signo de Hamann. Yo espero que me confirman si lo escuchan, que el crépito que se escucha al final de la diástole cuando el corazón se expande y choca contra tejidos que están enfisematosos y pues llenos de aire. Muy bien, entonces en este caso
existe pues además dos cursos, como les dije, dos cursos clínicos. El primero pues con la fístula, que es obviamente mucho más llamativa de manera aguda, pero también puede existir un curso clínico subagudo en donde el desgarro del tejido no es completo o no es tan grande y los pacientes no van a estar tan sintomáticos de manera aguda. Sin embargo, en las semanas posteriores va a haber una concentración de tejido de granulación para reparar pues este mecanismo de daño y va a haber una obstrucción de la vía aérea, por lo cual estos pacientes pueden empezar a generar atelectasias o neumonías inexplicables que están definidos justamente por esa obstrucción de la vía aérea. En este caso, entonces, podemos ver esta imagen tomográfica que nos muestra la inserción de un tubo a tórax, pero en donde todavía persiste un compromiso por neumotórax a pesar pues, de la posición del mismo. Y ese es como el hallazgo más significativo en los pacientes que hacen fístula traqueobroncopleural. En cuanto al diagnóstico y manejo, pues el diagnóstico, la tomografía computarizada tiene una sensibilidad alta para el diagnóstico de este tipo de lesiones, que según las revisiones pueden ir del 74 al 94%. Sin embargo, la fibrobroncoscopia sigue siendo el gold estándar para realizar el abordaje porque nos permite identificar mejor las lesiones traqueobronquiales y preparar o planificar la posible resolución del mismo cuadro. Es importante definir que en estos pacientes que tienen estas lesiones del árbol traqueal, se genera pues una obstrucción de la vía aérea, puede ser por la disrupción de la misma vía y como les dije inicialmente eh, por la presencia de contenido hemático, por lo cual estos pacientes, cuando llegan al servicio de urgencia y nosotros tenemos la sospecha de una lesión del árbol traqueobronquial, debemos tener todo preparado porque es una vía difícil que nosotros anticipamos. La secuencia, obviamente, pues no es el contenido de la charla, pero se debe tener planificada una secuencia de intubación rápida con el uso de dispositivos avanzados de intubación, incluso si tenemos el entrenamiento y si tenemos el dispositivo, la posibilidad de una intubación asistida por fibrobroncoscopia y estos pacientes deben tener una valoración quirúrgica inmediata porque la demora pues en el manejo de estos pacientes puede disminuir el pronóstico y aumentar la mortalidad. Como lo vimos, entonces el gol estándar del diagnóstico en este tipo de lesiones es justamente pues, la fibrobroncoscopia que nos va a ayudar a localizar el tamaño de la lesión y a planificar el tratamiento. Y existe esta clasificación de la lesión traqueal, que obviamente pues, se hace apoyada por fibrobroncoscopia, que va de 1 a 3B, dependiendo del grado de ruptura de la exposición de la mucosa o incluso de la ruptura de esófago asociada, que nos puede llevar a una mediastinitis y obviamente pues, a una mayor mortalidad de los pacientes. En este caso, el tratamiento la intervención de tratamiento pues, para estos pacientes es netamente quirúrgico, por lo cual deben estar pues, en una institución que tenga experticia en el manejo de trauma. Vamos hacia la B de ventilación y para esto entonces recordemos la disposición de los pulmones en el tórax. La ventilación está encargada por los músculos propios de la respiración, ¿cierto? Que están definidos por los músculos intercostales, el diafragma, que prácticamente generan pues como todo el límite de la caja torácica y recordemos entonces la presencia de la pleura en su cara parietal y visceral que tapa los pulmones o los cubre generando una presión negativa para facilitar pues todo el mecanismo de respiración. Y recordemos pues entonces que los pulmones en la parte posterior tienen un nivel más bajo en la inspiración máxima que incluso puede estar solapando los polos superiores de los pulmones para poder definir entonces la sospecha que tengamos nosotros en un paciente en contexto de un trauma de tórax y una alteración pues en la ventilación. Importante para evaluar la ventilación.
como nosotros lo sabemos, en cuanto pues a los núcleos semiológicos, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, pero en el contexto de trauma de tórax y en el contexto del paciente de urgencias, la ultrasonografía en urgencias pues ha tomado una importancia bastante grande porque nos permite realizar diagnósticos y tomar decisiones de manera rápida. Empezamos entonces con el neumotórax a tensión como lesión que amenaza la vida y recordemos, el neumotórax puede estar asociado de un 15 a 50% sobre todo en condiciones de trauma penetrante. Y resulta pues que se genera una lesión en donde la presión atmosférica supera la presión pleural, que recordemos que inicialmente o fisiológicamente, pues esta presión es negativa, por lo cual se impulsa todo el ingreso del aire al interior del espacio pleural, colapsando el pulmón y generando un aumento de esta presión que va a generar que esta válvula de ingreso se vuelva una válvula unidireccional en donde no puede escapar el aire. Y esta presión lo que hace es desplazar el mediastino hacia el pulmón contralateral, desplazando la tráquea y todas las estructuras vasculares y generando un fenómeno de shock que se ha definido pues como obstructivo. Esto, además, pues entonces de la alteración hipóxica que se presenta porque hay una disminución del parénquima pulmonar funcional, pues también nos va a llevar a una acidosis metabólica que va a ser la causante pues, de las complicaciones inmediatas que se generan en los pacientes. ¿Cómo se identifica? Pues generalmente el dolor pleural y la disnea se ha descrito hasta en de un 64-85% de los pacientes en el servicio de urgencia. Sin embargo, lo significativo de este tipo de dolor es que al estar asociado a hipoxemia y asociado pues, a un shock de origen obstructivo va a generar también inquietud o agitación psicomotora y confusión en los pacientes por disminución pues, de la perfusión sistémica. A nivel de signos, o en los signos clínicos que encontramos, vamos a encontrar una abolición del murmullo vesicular, la aparición de fremito táctil, la hipoxia y en el contexto de neumotórax a tensión, la rápida instauración de un shock con distensión yugular, por el mecanismo de desviación mediastinal, con taquicardia y con hipotensión. El diagnóstico entonces del neumotórax a tensión de manera clásica se ha realizado con radiografía de tórax. En este caso, pues podemos ver un mediastino que está claramente desplazado hacia la derecha con una desviación de la tráquea, una disminución del tramado vascular hacia la base del pulmón izquierdo, por lo cual asumimos en un paciente en contexto de trauma pues que está asociado a un neumotórax a tensión. Y esta pues es su contracara en una tomografía simple de tórax en donde pues claramente podemos definir la línea pues del parénquima pulmonar. Sin embargo, a pesar de que clásicamente la radiografía de tórax ha sido el método diagnóstico de este tipo del neumotórax a tensión, la sensibilidad es bastante decepcionante. Y les traigo este metaanálisis realizado en el año 2020 que comparó el rendimiento diagnóstico de la ultrasonografía versus la radiografía de tórax en supino para determinar el diagnóstico de neumotórax a tensión. Y encontramos entonces que la sensibilidad de la radiografía es heterogénea en los estudios y que alcanza pues un rendimiento de un 47% frente a una sensibilidad más baja del 91% en la ultrasonografía, por lo cual en esta curva ROC podemos ver justamente pues esa ventaja en el rendimiento diagnóstico que tiene la ultrasonografía aquí con el lineado negro, con el punteado negro versus pues la radiografía de tórax con el punteado rojo. Y no voy a ahondar pues mucho nuevamente en la parte de la ultrasonografía porque pues fue una de las charlas que ya se dieron y que pueden encontrar en el canal de YouTube. Pero recordemos entonces, en este caso,
cómo vemos el deslizamiento pleural normal que se genera pues en los pulmones y está la comparación en el modo B, donde vemos el signo del mar y la playa, mientras que aquí existe pues no hay una movilización, un deslizamiento pleural y encontramos entonces al compararlo pues en el modo M, un signo de estratosfera o signo de código de barras. Y esto pues en realidad es muchísimo más sensible para hacer el diagnóstico del neumotórax a tensión. A tener en cuenta, siempre que que tengamos un paciente con estabilidad hemodinámica y que permita escanear el tórax, lo ideal es buscar el punto pulmonar, o sea, el punto en donde se pierde ese deslizamiento pleural, que nos va a servir además para determinar el tamaño del mismo, porque si ese punto pulmonar se encuentra por fuera de la línea medioclavicular, va a ser un indicador de que el neumotórax es mayor al 30% y eso es un criterio para hacer una toracostomía. Y obviamente, si la ultrasonografía tiene mayor sensibilidad que la radiografía, pues no requerimos confirmación con radiografía ni con tomografía de tórax con este tipo de hallazgo. La descompresión o el tratamiento, entonces, pues vamos a hablar teniendo en cuenta pues que hay personal en formación y que esperamos también que se estén conectando pues médicos rurales, que si no hay posibilidad de realizar la descompresión con el tubo a tórax, se ha descrito la descompresión con aguja insertando un catéter 14 de calibre 14 o más y al menos 5 centímetros, de 5 centímetros de longitud. Se recomienda que el enfoque sea lateral. Recordemos pues que hace mucho tiempo nos enseñaban que el enfoque era medial en el segundo espacio intercostal. Sin embargo, la falla de la descompresión con aguja a este nivel puede ser del 38%, mientras que el abordaje lateral en la línea axilar anterior tiene una menor posibilidad de falla de hasta el 13%. Importante que cuando hacemos la descompresión exitosa, el neumotórax a tensión se vuelve un neumotórax simple, pero va a requerir la revaloración continua del paciente y la presencia de la descompresión con aguja no es como el paso final, y estos pacientes pues obligatoriamente van a tener que ser llevados a una toracostomía con tubo para continuar la vigilancia. La toracostomía con tubo, entonces recordemos, pues ya vamos a hablar pues un poquito más adelante de la técnica, quinto espacio intercostal, línea axilar media, eh, con la conexión pues de la sonda a una trampa de agua o un dispositivo de succión dependiendo del caso. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del tubo de toracostomía? Pues entonces, el neumotórax de causa traumática, que sea sintomático y que no comprometa solamente la parte apical, un neumotórax grande o superior al 30%, que haya síntomas respiratorios asociados al tamaño del neumotórax o que este aumente de tamaño, que no, o que el paciente haya tenido un tubo a tórax posterior y cuando yo se lo retire recurra el neumotórax. Los pacientes que tienen trauma de tórax con neumotórax y que van a ser llevados a ventilación mecánica o algún procedimiento quirúrgico que requiera anestesia general, que tengan hemotórax asociado, que sea bilateral o pues el neumotórax a tensión. Ahora vamos a hablar entonces del hemotórax masivo, en cuyo caso pues la fisiopatología tiene un funcionamiento, pues unos procesos similares, aunque en este caso pues la ocupación pleural se da con sangre y se define masivo cuando se está ocupado por un tercio de la volemia total, en este caso pues o para ponerlo en números duros, 1500 cc de sangre pues dentro de la cavidad. Generalmente se asocia a trauma penetrante y llamativamente es la lesión que más se encuentra en los pacientes que tienen compromiso de tórax y que además de eso pues tienen politrauma. Los signos y síntomas van a ser pues muy parecidos, también presencia de dolor pleural, disnea, inquietud, agitación y confusión. Sin embargo, en los hallazgos, en los signos clínicos va a haber un shock que es de origen hipovolémico no obstructivo, con abolición del murmullo vesicular, con matidez a la perfusión torácica,
a la percusión torácica, perdón, y en este caso no vamos a tener distensión yugular porque lo que hay es un vaciamiento por el shock con taquicardia y con hipotensión. Y eso pues es como la tabla que resume la diferencia entre los signos clínicos que yo puedo encontrar entre el neumotórax y el hemotórax. Cuando hacemos el abordaje diagnóstico, encontramos pues que el hemotórax representa un reto mucho más grande que el neumotórax, porque cuando hacemos la radiografía del paciente, pues no tenemos la posibilidad generalmente de hacerlo en supino, con el paciente de pie, perdón, sino que lo hacemos en decúbito supino y lo que vemos es un velamiento de uno de los ápices pulmonares, que en este caso, contrastado con una tomografía, pues vamos a encontrar un nivel que representa pues la línea del hemotórax. En este caso, pues también vale la pena ver que hay un neumotórax pequeño, que hay una fractura del arco costal y que además pues hay evidencia pues de contusión pulmonar. Para el diagnóstico, si comparamos y tenemos en cuenta el mismo metaanálisis del que hablamos anteriormente, la ultrasonografía también tiene una menor sensibilidad para el diagnóstico del hemotórax, que puede estar de manera general hasta en un 75%. Sin embargo, sigue siendo muy superior al uso pues, de la tomografía, de la radiografía de tórax simple. Nuevamente, otra píldora para tener en cuenta. Cuando tenemos un paciente al que le hacemos una ecopulmonar en decúbito supino y si encontramos que el líquido en la cavidad excede la línea medio clavicular y el paciente está inestable, eso es indicador de toracotomía porque indica que el volumen sanguíneo o el volumen del hemotórax es mayor a 1500 cc. Y vamos a hablar pues más adelante de las indicaciones de toracotomía urgente, pero pues, que valga la pena esta píldora que hay que tener en cuenta. Entonces, como pues representa un reto diagnóstico adicional, entonces están estos criterios Nexus para determinar cuándo hacemos una tomografía de tórax en los pacientes con trauma de tórax, ¿cierto? Y es que tengamos hallazgos anormales en la radiografía de tórax, pero que no nos hagan diagnóstico, los pacientes que tienen cinemática alta del trauma, con caídas de más de 6 metros o con mecanismos de desaceleración por colisión mayores a 60 kilómetros por hora, que tengan otras heridas que distraigan o que no me permitan hacer un enfoque adecuado de la lesión torácica, o pacientes que tengan hipersensibilidad de la pared torácica, del esternón, de la columna torácica o de las regiones escapulares. Y la evacuación, pues también se hace en este caso, pues con un tubatórax. En este caso, vamos a requerir, pues obviamente, unos signos clínicos y la imagen nos ayuda mucho a poner el paciente en posición semifowler, a hacer la intervención o la inserción del tubatórax en la línea media, axilar media, en la línea axilar anterior, entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Si se van de ahí para abajo, con seguridad van a encontrar el tubo en abdomen después, con una sonda de 28 a 30 French, que es lo que se describe en la literatura, y teniendo claro el procedimiento que está pues totalmente descrito y que creo pues que todos hemos visto o conocemos pues el procedimiento. Importante, y no se nos puede olvidar en este tipo de pacientes, hacer una infiltración anestésica y controlar el dolor. El uso de antibióticos es bastante controvertido y a manera de consenso de expertos se ha definido en algunas ocasiones o como protocolos hospitalarios uso de dosis únicas de antibiótico antes de la intervención. Sin embargo, no se nos puede olvidar la adecuada asepsia y antisepsia, pues que hay que hacerla antes de realizar pues la inserción del tubo, y la adecuada fijación del tubo. Yo les traigo este artículo y se los recomiendo porque es una descripción, un análisis, una reflexión de todo este procedimiento alrededor de tubatórax, porque el aprendizaje pues de este es muy, pues no, la técnica quirúrgica está bien establecida, pero como existen pues diferentes actores que hacen este tipo de procedimientos, sobre todo en el servicio de urgencias,
hace pues como un análisis de ese tipo de protocolos y encontramos pues que existen muchas variaciones entre lo que opina uno y otro autor. Por ejemplo, en una cosa tan simple como la fijación del tubo, esta es la técnica clásica que se define, que se llama el amarre romano, pero pues que casi no se utiliza. Entonces, les recomiendo pues ese artículo como lectura complementaria a la charla. Ahora sí, indicaciones de la toracotomía urgente, como lo vimos y como lo especificamos previamente, se debe hacer cuando al ingresar el tubo el drenaje sea mayor a 1500 cc, eso es una indicación de toracotomía, o que yo tenga un sangrado persistente a través del tubo de 200 cc hora en las primeras 4 horas, perdón. También el incremento del tamaño del hemotórax, el paciente que persiste hipotenso a pesar de que yo estoy haciendo una reanimación consciente y una reanimación adecuada, y el paciente que se descompensa después de que estuvo estable con la reanimación inicial. Bueno, vamos a abordar entonces ahora la parte de la circulación y para eso, nuevamente, un repaso pequeño a la anatomía. Encontramos entonces en la zona medial, pues en la zona del mediastino, la cámara en donde está el corazón cubierto por el pericardio, que en este corte nos permite ver cómo el pericardio pues abraza el corazón y está la salida pues del trayecto de los grandes vasos, que es como lo más importante dentro de la cavidad torácica. Y recordemos entonces que existe lo que nosotros conocemos como el área precordial del trauma, que fue descrito por Murdoch y Sowers, que está entre las dos líneas medias claviculares hasta la apófisis sifoide y sobre la escotadura externa. Entonces, vamos a hablar de taponamiento cardíaco y resulta entonces que esa capa fibrosa que vimos que recubría el corazón puede tener una acumulación de líquido en ese saco pericárdico que lo que va a hacer es generar presión hacia adentro, limitando la diástole o la expansión pues, de las paredes del corazón, lo cual genera una restricción en el llenado ventricular y por ende va a tener una disminución en el gasto cardíaco por una disminución pues, del volumen sistólico. Se puede encontrar, según la serie de casos, de hasta 60-80% de las heridas por arma cortopunzante y pues obviamente entonces está más que todo descrita en heridas penetrantes. Los signos y síntomas entonces se han descrito la tríada de Beck, que es lo que nosotros conocemos de manera clásica, la presencia de hipotensión, distensión yugular y los ruidos cardíacos velados. Sin embargo, la tríada de Beck no se encuentra con frecuencia en el contexto del paciente con taponamiento cardíaco, solamente de 10 al 36% de los pacientes, por lo cual, entonces, la forma pues, de hacer este tipo de diagnóstico es teniendo una alta sospecha diagnóstica y ha sido pues muy útil la medición de la presión venosa central porque vamos a encontrar un paciente en contexto de un shock obstructivo, pero con una presión venosa central elevada. Y el pulsus paradoxus, que ha sido descrito, en donde el paciente tiene una disminución o presenta hipotensión o signos de bajo gasto cuando hace inspiración profunda. En este caso, y como lo hablamos inicialmente, la ultrasonografía en el servicio, pues en la atención inicial del trauma de estos pacientes tiene pues un papel preponderante y aquí podemos ver claramente pues un taponamiento cardíaco, en este caso incluso con un movimiento paradójico del ventrículo por la gran cantidad de volumen que se encuentra. También se ha descrito este hallazgo electrocardiográfico de unas sístoles que son, pues son variables respecto al tamaño y que están en contexto justamente pues a esta obstrucción del corazón por el líquido pleural, por el líquido pericárdico, perdón.
cuando hacemos pues entonces el hallazgo, el análisis de los métodos diagnósticos, encontramos que, como lo veníamos adelantando, la ultrasonografía tiene pues una preponderancia para el diagnóstico del taponamiento cardíaco en estos pacientes, con una sensibilidad muy alta de hasta el 96%, con una especificidad del 98% y con una adecuada área bajo la curva, pues que nos permite confiar en la realización de esta ayuda diagnóstica en las personas pues que están entrenadas. Y pues también tiene una gran importancia en la evacuación de este líquido pericárdico, porque nos sirve como guía para intentar la pericardiocentesis inicial y mejorar pues, el estado inicial del paciente. Sin embargo, existen pues unas indicaciones claras de toracotomía de emergencia en el contexto pues de estos pacientes y se da en el trauma penetrante cuando el paciente tiene una parada cardíaca y encontramos inicialmente pues unos signos de vida al ingreso al servicio de urgencias en el contexto justamente del paciente en paro. Cuando tenemos un paciente hipotenso con una presión sistólica menor de 50% después de una resucitación adecuada, o el paciente que tiene un shock severo y que clínicamente tiene signos de un taponamiento cardíaco. Además, en el contexto del trauma contuso, pues tenemos entonces la presencia del paro, pues de la parada cardíaca en el servicio de urgencias. Y nos sirve, pues tiene varias funciones esta toracotomía de urgencias dentro del servicio de urgencias, y es que primero nos va a permitir realizar una liberación del taponamiento cardíaco, haciendo pues liberando pues el líquido dentro del pericardio, nos permite también hacer masaje cardíaco de manera directa y nos permite, en caso de que encontremos una lesión penetrante de la pared cardíaca, hacerle pues un abordaje inicial mientras se realiza el traslado urgente a quirófano para que sea realizada pues el manejo quirúrgico por el personal entrenado pues en este tipo de trauma. Y vale la pena traer pues a este espacio de la charla este algoritmo de la TLS sobre el manejo o la RCP del paciente en contexto de trauma penetrante, ¿cierto? Y recordemos, porque pues muchas veces se mitificó el inicio del RCP cerrado, ¿cierto? Sí está estipulado, se debe realizar, ¿cierto? Definiendo si tengo posibilidad de recuperación del paciente. En caso de que no, hacer una descompresión torácica bilateral con 2 tubos torácicos y definir nuevamente si el paciente puede salir el paro. En caso de que no, entonces está indicada, pues como lo vimos, la toracotomía anterolateral con la pericardiotomía vertical para determinar la posibilidad de un taponamiento cardíaco y liberarlo si está presente. Y en este caso definir, como lo vimos, si tiene una lesión cardíaca, entonces hacer un control de la lesión cardíaca, pues que se ha descrito metiendo el dedo a través de la herida o una sonda Foley con un balón insuflado levemente con solución salina mientras el paciente es llevado pues hacia el quirófano para la reparación cardíaca. Y en el contexto de hipovolemia severa, entonces definir si el paciente tiene ruptura pues, de los vasos o de los pedículos pulmonares o de los vasos mediastinales y tratar de hacer hemostasia mientras el paciente se lleva a la reparación del mismo, o definir entonces si puede tener un compromiso abdominal también realizando control de la circulación desde la aorta descendente y continuar la reanimación hasta que el paciente pueda ser llevado a la reparación pues, de su herida o de su compromiso. Entonces,
Ahora vamos a hablar pues de algunas otras lesiones que están más asociadas pues a la revisión secundaria en el contexto de la TLS y que son lesiones potencialmente mortales dentro del trauma de tórax. Y vamos a hablar del tórax inestable, que en este caso es generado sobre todo pues por traumas contusos de tórax que va a generar una fractura de 3 costillas adyacentes que se fracturan en 2 o más partes y que dejan un segmento libre del abdomen, del tórax, que va a realizar justamente el movimiento paradójico. Ese movimiento paradójico puede ser notorio al examen físico, se presenta con un dolor intenso y ese pues es como el mecanismo pues la herramienta diagnóstica más grande y existe en este caso una posibilidad pues de que estos fragmentos costales generen pues una lesión pulmonar secundaria, por lo cual el tórax inestable y la contusión pulmonar pues se han descrito, van de la mano. Recordemos lo que habíamos hablado previamente sobre los criterios Nexus para realizar la tomografía de tórax. En este caso, si han visto la imagen con detenimiento, no sé si ustedes ya encontraron las fracturas del arco costal, están acá, pero según las condiciones del paciente, pues puede ser un reto diagnóstico realizar esta observación de las fracturas costales con una radiografía de tórax simple. Y recordemos entonces lo que habíamos hablado previamente de los criterios para realizar pues una tomografía de tórax en el servicio de urgencias. Vemos entonces nuevamente la contraparte. En este caso podemos ver pues más claramente una de las fracturas de arco costal y en este caso también la presencia de un hemotórax bilateral en este paciente. El manejo importante y como lo vimos, pues el dolor es una de las causas, una de las consecuencias más grandes pues, del tórax paradójico y debe ser manejado con analgesia multimodal, tanto con medicamentos opioides o no opioides. El bloqueo intercostal intermitente puede generar una disminución marcada del dolor en estos pacientes y puede darnos ventajas de hasta 12 horas pues, del manejo del dolor, por lo cual pues vale la pena. Hay que tener mucho cuidado en cuanto al manejo del tórax paradójico en los pacientes ancianos, porque la mortalidad en estos pacientes es mucho más alta y obviamente el tratar pues de ser muy conservador en el manejo pues de este tipo de pacientes. Sin embargo, el dolor o la incapacidad pues para respirar puede ser tan alta que el paciente puede ser llevado pues a una hipoxemia y en algunos casos puede requerir ventilación mecánica solamente pues para el manejo de su tórax paradójico. Y en este caso la fijación de tórax, la fijación pues de las costillas está definido o está separado solamente para los pacientes que tienen estos cuadros severos y que tienen que ser llevados a ventilación mecánica. Por lo cual, pues no, hay que reconocer el tórax paradójico y hay que definir el manejo inicial de los pacientes con fracturas costales simples. Estos pacientes no tienen indicación pues de remisión generalmente, a menos pues que se encuentren en estas condiciones y este tipo de fijación de los arcos costales no se realiza en todos los pacientes que tienen fracturas costales. En ese caso, entonces, se debe hacer pues una fijación mecánica con restricción de la actividad física, con buena analgesia y el paciente pues va a mejorar en los próximos días, obviamente con un adecuado seguimiento para que el paciente no se nos descompense. En cuanto a la contusión pulmonar, que les comenté que va de la mano con las fracturas costales o el tórax paradójico, es un cuadro clínico que puede ser insidioso
porque generalmente no se presenta dentro de los primeros momentos del trauma y puede demorarse hasta 48 horas en iniciar pues, el cuadro clínico. El cuadro clínico se puede definir con disnea, con taquipnea, con cianosis, con taquicardia y en algunos casos incluso con hipotensión, dependiendo del, pues del tamaño de la contusión pulmonar. Ojo en este caso, nuevamente con la hipoxemia, es muy raro que un paciente con una contusión pulmonar tenga que ser llevado a ventilación mecánica por este caso, pero en los cuadros severos o en las lesiones con una alta cinemática del trauma, pues puede ser posible. Recordemos lo que hablamos inicialmente de la fisiología y eso nos explica mucho de por qué estos pacientes requieren pues este tipo de observación. En este caso podemos ver una radiografía que nos muestra unos infiltrados que son justamente asociados pues a la contusión pulmonar y en este caso su contraparte en la tomografía que nos muestra pues también la presencia de estos mismos infiltrados. Por último, antes pues quería traer también a colación esta entidad especial que es el trauma tóraco-abdominal, ¿cierto? Recordemos entonces que en la parte inferior del tórax, el tórax y el abdomen van a estar separados por el músculo diafragma y que por la posición de los pulmones, esa área tóraco-abdominal va a estar mucho más alta en la parte anterior y mucho más baja en la parte posterior. Entonces, en la parte anterior, entre el cuarto y sexto espacio intercostal, en la parte lateral, entre el sexto y el octavo, y en la parte posterior, del séptimo al noveno arco intercostal. Y esto da pie para que continuemos con nuestro bloque de trauma con el trauma de abdomen. Muchas gracias. Eso era lo que tenía. Quedo atento a comentarios. Recuerden que tenemos pues la disponibilidad de contenido para que sigamos aprendiendo juntos. En Instagram nos encuentran como Urgencias UDC y estas charlas están disponibles en el canal de YouTube de Urgencias Universidad de Caldas para que nos sigan, nos acompañen y sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias.